Magnitud Radio presenta Reflexiones de la Tierra al Cielo. Soy Jessica Magnolia y te invito a escucharme todos los lunes en vivo a las 11 de la mañana por Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. ¡Comenzamos! En Magnitud Radio y damos la bienvenida a este nuevo programa, Reflexiones de la Tierra al Cielo. Yo soy Roselena Ruiz y Jessica Magnolia y vamos a estar con ustedes aquí en los lunes de 11 a 12 del día, acompañándolos, platicando temas, pues, dinos, Jess. Temas terrenales que nos van a llevar a tocar un poquito el cielo. Vamos a empezar dando las gracias a Magnitud Radio por la oportunidad, gracias a las personas involucradas en todo esto y por supuesto gracias a ti por estar compartiendo el micrófono conmigo. ¿Cómo te sientes? Gracias a ti, igual gracias a todos aquí Magnitud. Y bueno, pues empezando con un nuevo proyecto, creo que es importante y tenemos oportunidad, ¿no? Sobre todo eso de poder estar en contacto con el público y que puedan, pues, mandarnos sus dudas sobre todos estos temas que nos llaman mucho la atención, pero a la vez de pronto tenemos miedos, ¿no? Porque no conocemos, no sabemos a dónde vamos, cómo lo tenemos que hacer y surgen muchas inquietudes y que además tenemos grandes oportunidades para crecer como personas. Esto se va a tratar de eso, de esta gente que quiere crecer espiritualmente, pero no sabemos cómo. Que hemos buscado en libros, que hemos buscado con personas, con institutos, con chamanes, con una serie de cosas que ya no sabemos qué inventarnos, pero bueno, tal vez alguna palabra, alguna frase dicha en este programa, alguna recomendación nos guía ese camino y bueno, estamos aquí con nuestra primera invitada, madrina de lujo. Guadalupe Montaño, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ella es maestra, fundadora del Instituto Mexicano de Numerología. Y bueno, pues vamos a empezar, pues directo con esta situación. Estamos en el Instituto Mexicano de Numerología y nos interesa saber quién es Guadalupe Montaño, por qué está aquí y qué nos ofrece. Bueno, pues, gran pregunta. Creo que hoy, mirando hacia atrás, el recorrido ha sido increíble, ha sido poco a poco y ni siquiera había la intención de estar donde hoy estoy. ¿Cómo surge tal vez esto, este nuevo visión? Creo que no sé en qué momento surge. Vengo de una formación como todo el mundo. Como tú bien lo decías, Jessy, que vivimos una experiencia mundana, ordinaria, común, y hay cosas que damos por hecho y queremos acercarnos hacia un campo más que nos llegue al corazón, pero no sabemos hacia dónde dirigirnos. En mi caso vengo de una familia católica, en la que mis padres nos formaron con unas normas, moral y mucho amor en la familia. Obviamente ese medio donde yo me formé, que es el catolicismo, no daba respuestas a mi inquietud ya desde pequeña. 7, 8 años, yo ya preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué venimos a hacer aquí? Y en ese escenario de Guadalupe, la niña que está buscando esa espiritualidad, ¿cómo llega ese llamado o esa búsqueda? Creo que no lo busqué, se fue dando. Yo me sentía muy a gusto en esa religión.
En esa religión puedo decir que tuve mi primer encuentro con Dios. Me gustaba todo lo que era de la iglesia, todo lo que es, pues a lo mejor las fiestas propias de la iglesia o las costumbres de la iglesia, y las disfrutaba mucho. Pero esas preguntas que yo tenía, ¿quiénes somos? ¿Qué hago aquí? Después de esta vida que sigue, y si sigue un paraíso, como lo dice la iglesia, ¿qué hay en ese paraíso? Y después de ese paraíso, ¿qué más sigue? Y si yo hoy muero, ¿qué va a pasar? ¿Me tengo que esperar cuánto tiempo para llegar a ese paraíso? Ese tipo de cuestionamientos. Finalmente no se llega la idea como no encajar en el lugar donde me pudieran dar esas respuestas. Continuó, sin embargo, en esa iglesia hasta llegar a una etapa de mi vida en la que ya no me empieza a hacer clic y ya empiezo a buscar otras literaturas, empiezo a buscar libros, empiezo a buscar otro conocimiento, pero... ¿Más o menos a qué edad fue esto? Ya estaba yo casada, muy joven, 19 años, y ya empezaba yo en la búsqueda. Ya me había alejado un poco de mi comunidad, ya me había alejado un poco de la iglesia y quería encontrar respuestas y buscaba libros. Sin embargo, todavía tenía yo temores de si me alejaba de la iglesia era correcto o no. Viene un evento en la vida o en mi vida, hay un evento muy fuerte en la familia que nos obliga a tocar fondo como familia. De ese evento que jamás piensa uno que va a suceder en la familia, porque éramos una familia muy unida, muy allegada a la iglesia, había mucho respeto en mi familia, mi mamá evitaba las agresiones, entonces era una familia bonita que hasta cierto punto la teníamos todos en un pedestal. Viene un evento muy fuerte que nos separa a una de mis hermanas y a mí, de mi familia, de mis papás y de mis hermanas, y creo que fue ese momento de tocar fondo cuando hace el parteaguas de la vida, de un antes y un después. Ese tocar fondo, seguí refugiada en la iglesia, seguí buscando ayuda en la iglesia, pero algo pasó muy, muy fuerte en ese evento que me volví más retraída, más interioricé mucho. Y ya por ahí de los 28 años, ya leía yo más esos libros, pero a escondidas. Llega un día mi esposo de trabajar. Perdóname que te interrumpa. Sí. Hace rato comentabas que entra este punto en donde dices, ¿es correcto o no? Ajá. ¿Lo debo o no lo debo de hacer? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando estamos de este lado, cuando todavía no tenemos todo este conocimiento? Empieza a surgir pues digamos, ¿no? La pregunta de, ¿y si me castiga? ¿Y si se enoja? Uh-huh. ¿Y si hago mal? Sí. ¿Tú tenías todavía este temor, pero empezaste a leer, empezaste a buscar? ¿O ya había pasado esa etapa del temor? No era temor hacia Dios. Mi concepto de Dios era muy claro y yo no creía en un Dios que castiga. Yo no pensaba que Dios me fuera a culpar. Es más, decía, este Dios en el que yo pienso es el que existe. El Dios que me dicen en la iglesia no existe. Okay. Más bien era el temor a mi familia. El temor al rechazo, a que pensaran que no estaba respetando la educación que me habían dado. Y por toda esta parte de que la familia sataniza todos estos temas, ¿no? Sí, sí. Y además del grupo de la iglesia de donde yo venía, pues se manejaba una espiritualidad muy, muy fuerte. Okay. Dentro de los sectores de la iglesia también hay grupos que llevan ciertas líneas y donde yo venía se manejaban los dones espirituales, los que hoy conocemos, se hablaba de esos dones y otras cosas de la nueva era. Entonces sí, estaba un poco a gusto ahí, pero el tema de la reencarnación no existía, el tema de la conciencia tampoco, el tema de la energía, el tema de la evidencia era solo para los elegidos. Y esos cuestionamientos es donde yo no encajaba, ¿sí? Cuando me separo un poco,
fue ya en esa ruptura que tuve con mis padres, que dije, bueno, ya no tengo a quién darle cuentas, ¿no? Ya no tengo temor, pues ya no hay problema. Y es cuando me meto más y más y más de lleno a los libros. Los libros para mí fueron la respuesta, fueron mis guías. Devoraba yo los libros, sacaba apuntes y fui haciendo mi propia instrucción. Hasta que un día despierto, eso fue por el 2000. Sí, más o menos. Despierto, estoy en la habitación mirando cómo amanece el día y pensando qué es lo que voy a hacer. Cuando escucho dentro de la habitación un sonido muy fuerte como de lluvia, acompañada de un trueno enorme, de un rayo enorme, y al mismo tiempo la habitación cambió. Vi ante mis ojos, se desplegó el techo, se abrió, vi bajar las nubes, vi entrar el rayo, vi entrar la lluvia y una voz majestuosa, con todo el poder y con toda la fuerza, pero al mismo tiempo con una voz paternalista, me habló muy fuerte y me dijo, ¿hasta cuándo piensas estar así? Y esa voz me taladró, ¿no? Me cimbró, me levanté, y en eso se desapareció toda la visión. Y yo me quedé parada en medio de mi recámara, volteando para todos lados y sin saber qué hacer. ¿Qué pasaba por la cabeza de Lupita en ese momento? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Fue la pregunta. Inmediatamente la respuesta fue Dios. Y enseguida, no. ¿Quién soy yo para que Dios me haya hablado? Y callé. No se lo dije a nadie. Me quedé en mi habitación sentada, anodada, impactada, y diciendo, ¿quién me habló? ¿Quién me habló? Decidí guardar silencio, no comentárselo a nadie, porque pensé, una, no me van a creer, dos, pues la burla, van a decir, bueno, esta ya habla con Dios. Y tampoco sabía, no entendí el mensaje. No entendía si era una reprimenda, si era un impulso. No entendía nada. Seguí leyendo libros, seguí buscando ¿Cuánto tiempo más. callaste esto? Como 9 años. Ok, porque fueron, hace 16 años te pasó esto. Uh-huh. Sí. Y 9 años seguiste Sí. dándole vuelta a qué me quisieron decir. Sí. ¿Por dónde tengo que ir? Ajá. Sin embargo, mi propio esposo, que es el que más me criticaba, me lleva un libro que alguien dejó olvidado y me lo lleva, lo empiezo a leer y ese libro hablaba acerca de regresiones en las cuales el doctor o el médico que hacía esas regresiones se da cuenta que hay seres superiores a los que llama maestros, a los que llama sabios. Y en ese libro narra que tenemos contacto con guías espirituales a los que llamemos sabios. Para entonces yo ya tenía ese lenguaje, yo ya tenía una relación con esa entidad. Cuando yo oraba yo decía, mi maestro sabio, amoroso, mi voz de trueno. Y hablaba con él. Ese libro me trajo la vida porque me di cuenta quién me había hablado. Y dije, existía. Wow, sí. Ya sé que sí existe. Después de buscar una respuesta, sí, llegó sola. Ya sé con quién hablo. Ya estaba yo, pues, ya con Reiki. Ya estaba yo estudiando Reiki en ese tiempo. Y el maestro nos pedía que buscáramos un guía y todos buscaban, pues, San Miguel Arcángel, la Virgen María, Buda, no sé. Y alguna imagen, sí, figura de alguna manera religiosa ya. O espiritual. Y yo decía, pues, ¿cómo les voy a decir? Que yo tengo que uno. Yo tengo uno y que quién sabe si exista y no. Entonces yo adelante de todos decía, pues, la Virgen de Guadalupe. Pero en mi interior decía, pues, mi maestro sabio, amoroso, voz de trueno. En Reiki fue una etapa muy, muy bella, que me siguió formando. Entré a estudiar Reiki para poder ayudar a la gente. Esa era mi intención, porque
fui una persona afortunada, que la gente confiaba en mí, confiaba en mis consejos y yo quería estar más preparada. Cuando llego a Reiki te hablan de sanar emociones y mi maestro me pregunta qué tipo de emoción quiero yo sanar. Y yo le digo que ninguna, que yo ya la había sanado todas. Porque cuando pasa esa etapa con mis papás, yo acudo a la iglesia para buscar ayuda, porque yo le preguntaba, le decía al sacerdote, me duele mucho, no he perdonado, ¿cómo le hago para que no me duela? ¿O cómo le hago para perdonar? Y el sacerdote me dijo, mira, ya perdonaste, pero el dolor es algo con el que te vas a quedar y es bueno que lo tengas porque te ayuda a encontrar a Dios. Un buen sacerdote, pero esa información no me ayudó porque no trabajé mi emoción. Pensé que era sano quedarme con la emoción. Y lo guardaste. Y lo guardé. Y perdoné a mis papás. Me decía él, bueno, ya perdonaste a tus papás porque tus actos lo demuestran. Pero lo cierto es que no. Muy en el fondo seguía. Entonces cuando llegó a Reiki, descubro que no había trabajado mi emoción. Y es ahí cuando empieza mi camino de sanación real, ¿no? Real, entender que estaba enojada, entender que me sentía víctima, que tenía derecho a sentirme débil, que tenía derecho a decir que tenía esta herida. Y vino también una fuerte enseñanza para mí. Vamos a parar un momento ahí para regresar de lleno con esta parte de Guadalupe Montaño y el Reiki en su vida. Reflexiones de la Tierra al Cielo. En un momento regresamos. Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online. Hola, Kiki. Soy Nayeli Arismendi y te invito a escucharme todos los jueves a las 12 del día. Por Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Transmitiendo desde Santiago 29, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. Magnitud Radio, www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia. Caminando con los ángeles. Soy Lili Esquinca y te invito a escucharme todos los jueves a las 11 de la mañana por Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online. Reflexiones de la Tierra al Cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales.
Estamos de vuelta en Reflexiones de la Tierra al Cielo. Pues bueno, vamos a continuar. Lupita, te interrumpimos abruptamente, pero pues síguenos contando esta parte de Reiki, cómo empezaste y hoy, pues bueno, que ya estás como Shihan Reiki. Sí. Les decía que Reiki llegó como buscando como un instrumento para que yo pudiera ayudar a los demás y se convirtió en una herramienta para sanarme a mí. Terminó Reiki y empieza numerología, viene la historia de numerología. Igual, numerología llega a mi vida, ella llega a mi vida, yo no la busco. Igual que Reiki llega a mi vida, yo no lo busqué. Pero los maestros, estaba preparado el plan. Numerología llega de la manera más simple o difícil de creer. Una vecina me pregunta que si yo sé qué es numerología. Y me llama la atención porque previo a eso yo había escuchado una voz que me decía numerología, y numerología yo decía, ¿qué es esto? Entonces en mi mente, pues numerología, pues álgebra, matemáticas, alguna profesión, alguna materia. Y cuando mi vecina me pregunta que si sé qué es numerología, creo que la cara que puse reveló todo, ¿no? Y le digo, pues no sé. Había buscado yo en internet qué es numerología y no me había gustado qué era la numerología. Había descubierto lo que estaba ahí en Google, que era una interpretación muy, muy simple de lo que es realmente la numerología. Entonces cuando ella me pregunta, le dije, pues mira, no sé, pero lo que vi es una porquería. ¿No te llenó? Sí, así totalmente, es una porquería. Y me dice, ay, es que me habían hablado, no, pues es una porquería. Y así, la dejé con eso y yo me seguí caminando. Esa misma semana estoy a punto de salir a trabajar, prendo la televisión y está una numeróloga, la están entrevistando, habla de numerología y me quedo escuchándola, más porque yo había escuchado esa palabra, más por ese interés, esa curiosidad, pero lo poco que habla y ofrece un curso, dije, pues yo lo quiero tomar. O sea, ahí ya te estaba envolviendo, ya sí, era más. Sí, y así fue como me inscribí, estudié numerología, amé numerología, me enamoré de verdad, me encantó. Numerología dio respuestas a mi vida de los pactos, de los acuerdos, por qué esta situación que había pasado yo con mis padres, por qué mis hermanas, por qué yo era de tal o cual manera, y dejé de sentirme culpable, de sentirme diferente, de sentirme tonta o de sentirme exaltada. Entendí que era todo perfecto. Termino numerología y yo ya estaba buscando más información. Le pido a mi maestra todavía que si podía darnos más herramientas, porque lo que ella nos había compartido era poco, pero lo suficiente para enamorar. Y le pido que si compartía más conocimiento de esto, y me dice que no, que ella estaba más enamorada del curso de milagros que de numerología, y que hasta ahí es donde ella nos podía compartir. Entonces por mi cuenta empiezo a investigar y me llené de libros, empecé a estudiar, empecé a escribir, a redactar, empecé a darle este conocimiento a mis hijos. Fueron mis primeros alumnos, empezaron ellos a escucharme en las noches a hablar de numerología. Después algunas amistades me empezaron a pedir que les diera ese curso. Empecé a hacer mi manual, empecé a pasar en limpio todos mis apuntes, y así como una formación de cuates, de amigos, de compartir, de cuando estás disfrutando una rebanada de pastel que te sabe tan deliciosa, quieres decir dónde la compraste, mira, ven, ¿no? Pruébalo. Y sí, de hecho invité a varias amigas a que fueran a tomar el curso, por situaciones de que muy lejos, por lo que sea, terminaron regresando conmigo y que yo se los diera. Y así fue como le fui dando forma a lo que yo estudié con esta maestra y los libros que leí, y fui armando este paquete, taller. Tu ADN espiritual. Sí. A través de los números. Sí. Tu ADN espiritual a través de los números. ¿Qué nos dice? En pocos puntos, ¿qué nos dice ese gran trabajo? Sí. Bueno, tu ADN espiritual es el nombre que le puse al estudio de la numerología que yo hice. La numerología no la descubrí yo, la numerología viene de Pitágoras y viene de fuentes de milenarias.
el tipo de conocimiento que yo manejé, pues se llamaba numerología de Pitágoras, numerología tántrica. Pero cuando yo hablaba y daba las clases, yo hablaba acerca de que existía una información espiritual de la que recibimos esa inspiración al momento de nacer. Así como en los genes, en el ADN se comparten los genes en el que viene la información de tu estatura, de tu piel, de tu complexión física, incluso hasta de la propensión a ciertos tipos de enfermedades y demás. Todo eso, dije, debe de haber una información espiritual. Decido poner tu ADN espiritual a mi taller. ¿Lo plasman los números? Sí. Esa es la información, se da con los números. Eso es lo que quisiste de alguna manera. Bueno, es que al momento en que tú naces con la fecha exacta. Esa fecha, cada número tiene una identidad espiritual. Tú tienes acuerdos de vida, tú tienes un destino que vienes a desarrollar. Para que tú puedas desarrollar ese destino, la vibración del día de nacimiento que eliges para nacer se pone a tu disposición para que tú te muevas en ese esquema en cuanto a tu carácter, en cuanto a tu percepción, en cuanto a tus dones, tus cualidades. Entonces, para mí era como un ser espiritual, alguien te inyecta en tu espíritu esa información para que al nacer tú recuerdes qué es lo que vienes a trabajar. Por eso decido no ponerle ese nombre. Yo hablaba en mi clase, recibimos un ADN espiritual, una información al nacer para estarnos recordando quiénes somos, a qué venimos y cómo tenemos que vivir, seguir nuestro destino. Es un compañero, un alumno canalizador, el que un día me escribe y me dice, Lupita, necesitas ponerle un nombre a tu curso. Le dije, ¿ya tiene nombre? No, necesitas ponerle un nombre. Le dije, es que ya tiene, es numerología de Pitágoras. Dice, sí, pero tu taller, tú lo hiciste. Tienes que ponerle un nombre. Tu manual, ¿no? Tu clase. Y me dice, piensa en algo, me están diciendo que algo de espiritual, que algo. Le dije, sí, en mis clases yo hablo de tu ADN espiritual. Ponle ese nombre. Okay. Y decido darle ese nombre, tu ADN espiritual, que es esa información que todos traemos al momento de nacer. Cuando somos niños nos dicen que las matemáticas y los números nos van a servir para comprender el mundo porque medimos días, kilómetros, los años, las cosas que aprendemos. Este manual que tú realizas puede ser una especie de instructivo para el alma, para los sentimientos. Ya tengo aquí estos sentimientos, ya tengo aquí esta alma, ya tengo aquí esta vida. ¿Ahora cómo la uso? Sí, puede ser una guía perfecta, primero de autoconocimiento y después para fluir con mayor naturalidad ante la vida. ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer todo este manual? En empezar tu curso y... Bueno, primero en transcribir lo que yo ya había estudiado, fue fácil porque fue un material muy corto. Agregarle ya lo demás, me tardé como un año, más o menos, en ir haciendo ese manual. Fueron muchas noches de desvelo, fueron días dedicados en la computadora, con mis libros aquí, a un lado, y apuntando y señalando. No fue de descargarlos en la computadora y copia y pega. Fue leer los libros, sintetizar qué me latía, qué me gustaba, y fue empezar en la computadora. Además me tardé mucho porque en ese tiempo yo no sabía utilizar la computadora. Yo era de máquina de escribir. Y claro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces empiezo con la computadora y de repente le daba a enter y se me borraba todo, le apretaba un botón y ya se había perdido, se había desacomodado. Estaba yo frustrada. Ahí aprendí a usar la computadora porque quise comprar una máquina eléctrica y no tenía dinero, no me alcanzó el dinero. Entonces dije, bueno, está bien. El recurso que había era ese. Era la computadora y decido aprender. Entonces, Gabriel, mi hijo, me fue enseñando a usar la computadora y me enseñó a escribir un renglón y guarda para que no te pierdas, ¿no? Entonces, eso lo aprendí rapidísimo.
aunque se me desfasara, ya no se perdía. Claro, era más fácil al final darle formato, ¿no? Eso nos habla mucho de, disculpa, de lo que tú eres, ¿no? Pasar de no sé usar una computadora, estoy frustrada, no puedo escribir esto, pero voy a terminar este manual porque es de alguna forma lo que me están haciendo llegar, ¿no? Mis maestros. ¿Cómo pasas de este manual a decir, soy la que no sé hacer mi manual, a decir, soy la que voy a fundar un instituto? Nuevamente no lo busqué, llegó también. Yo seguiría dando clases, ya tenía 20 y tantas generaciones, ya sea que fuera a algún lugar a dar las clases o que en un saloncito de clases que yo tenía en mi casa, ahí daba estos talleres. Fueron mis propias alumnas las que comenzaron a decirme que por favor buscáramos un lugar más grande porque ya no cabíamos ahí. Sí, pero no hay dinero. Y varias me decían, sí, anímate, mira que aquí hay una casa más grande. Y yo, sí, pero no hay dinero, no tengo dinero. Y además, ¿para qué, no? Y junto con esto, llegaron personas a decirme, hay que certificar, este curso lo tienes que avalar, que tenga una validez oficial. Para mí, la validez la daba el tiempo que le dediqué, la preparación que tuve. Y para mí eso sigue hoy por hoy siendo lo más importante dentro de mi taller. Sí sé que es bueno tener una validez oficial, pero de nada te sirve si el maestro no profundiza en el conocimiento. Entonces, sabiendo que yo tenía esa calidad de profundizar en el conocimiento, mi taller valía mucho para mí. Pero mis alumnas me insistían en que certificara, porque pues es en una forma de también ellas sentirse respaldadas por una institución y que este curso que tomaron también servía para base en su vida. Y como no había esos recursos, pues llegaron los recursos de manos de dos alumnas. Primero una para ayudarme a hacer la asociación. Literalmente llegó con un sobre cerrado y me dijo, aquí está el dinero para que busques unos abogados y crees la institución. Yo no lo podía creer. Entonces, mi hijo Gabriel me ayudó porque quiero decirles que pues él fue un motor muy importante. Él junto con estas alumnas planeaba que esto se tenía que llevar a cabo. Él inspiró, movió mucho el corazón de estas personas y pues llega con este sobre cerrado. Lo abro y era la cantidad que necesitaba yo para crear la asociación. ¿Qué pasa con Lupita en ese momento como mamá, como esposa, como mujer, como maestra? ¿En qué punto se encuentra cuando empiezan a llegar todas las personas a ponerse como debe de ser, ¿no? Y muchos decimos todo pasa porque tiene que pasar y así debe de pasar, pero a veces no hay explicaciones. Lupita, ¿cómo lo interpreta y cómo se lo explica? Seguía yo siendo mamá, seguía terminando mis clases, corriendo a la cocina a cocinar, seguía levantándome a las 5 de la mañana a lavar, tender mi ropa y correr a dar mis clases, seguía desvelándome, planchando mi ropa, seguía haciendo todo eso. Llega la asociación y más bien fue preguntarme, ¿para qué? ¿Para qué quiero una asociación? ¿Cuál es la razón de una asociación si así estoy bien? Mi manual ya lo había de antemano, ya muchos años atrás, ya lo había llevado también a registrar. Mi manual ya estaba registrado en derechos de autor y para mí eso era suficiente. La asociación no entendía muy bien qué camino tenía que llevar, no me quedaba claro para qué. Formamos el instituto y seguía sin entender para qué. Todavía certifiqué, empezó la primera certificación de alumnos, esa primera certificación igual fue muy, muy bella, entendí por qué mis alumnas querían certificarse, vi el amor que había logrado transmitir en todas ellas de la numerología y ver ese espejo pues me ayudó también a enamorarme de ese primer paso que había dado de la asociación y de la certificación. Pero todavía pensaba que era algo que tal vez no hubiera tenido para qué. Claro, no le veías
un sentido a hacer algo más grande. Sí, todavía no le veía un sentido. Estoy en la etapa de certificar la asociación cuando entramos con Reiki a centro médico. Mis terapeutas de Reiki les pido que empiecen a hacer un servicio social, que busquen dónde dar el servicio social, y no encontraban una institución que les permitiera. En el camino, una alumna me avisa que en el centro médico hay oportunidad de que puedan dar el servicio. Me presento al centro médico y hacemos todo el trámite de oficios, alumnos, terapeutas, currículums. Fue agotador, fue en una semana que me piden todo, nos mandan a curso, nos mandan a prepararnos para que entremos, acepten nuestra solicitud de entrar al centro médico. Y me preguntan de dónde vengo. Soy una asociación, como muchos publican que son asociación y no lo son. Yo digo soy una asociación, pero no me imaginaba qué tanto peso podía tener esto. Cuando ya terminamos el curso de preparación y de meter todos los papeles, me dicen, necesitamos los papeles del notario de que son una asociación, los documentos ante Hacienda de que son una asociación. Y yo todo lo tenía. Te interrumpo un segundo, vamos a un corte y volvemos entonces, que nos digas cuál es la misión del instituto. Y pues que nos platiques un poquito más. Sí. Volvemos a Reflexiones de la Tierra al Cielo. Reflexiones de la Tierra al Cielo. En un momento regresamos. Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online. Espacio Interior. Soy Adriana Palafox y te invito a escucharme todos los martes en vivo a las 11 de la mañana por Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Transmitiendo desde Magnitud Radio, al norte de la Ciudad de México, Santiago 29, Colonia Tepeyac Insurgentes. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces, una misma frecuencia. Cuidando tus pasos 365. Soy Bárbica y te invito a escucharme todos los jueves en vivo a las 10 de la mañana por Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online. Reflexiones de la Tierra al Cielo. Ya estamos de vuelta. Visita nuestras redes sociales. A Reflexiones de la Tierra al Cielo. Pues bueno, Jess, ¿qué te parece? ¿Cómo vas?
muy intrigada con toda esta historia. Quiero definitivamente terminar de escuchar acerca del instituto. ¿Cuál es la misión de este instituto que en el momento preciso se formó, se reunieron las personas, se reunieron los documentos, las situaciones? Ahora, ¿cuál es la misión del Instituto de Numerología? Sí, comentaba hace un momento que fue con Reiki que obtuve la respuesta para qué. Cuando Reiki entra al centro médico y en el centro médico me piden toda esa documentación, es cuando entiendo la importancia de la asociación. De qué manera nos abrió las puertas para una institución de esa magnitud, para que mis terapeutas pudieran entrar ahí. Esa asociación no solamente estaba dirigida para numerología, sino para dar el respaldo a todas las técnicas holísticas que aquí se van a poder difundir. Y sobre todo para la misión, como comentan ustedes. ¿Cuál es la misión del instituto? Tenemos un emblema, tenemos ahí también algo que nos define, que es para todos. El conocimiento debe de ser para todos y debe de estar al alcance de los recursos de todos. Si bien es cierto que tenemos en la parte humana, en la parte terrenal, tenemos que cubrir pagos de renta, teléfono, luz, agua, servicios y demás, pero también es cierto que con esto no se puede lucrar, que con el conocimiento, con la espiritualidad del ser humano, no se puede lucrar. Hay otras formas de atraer dinero a tu bolsillo, como puede ser un trabajo, tienes una profesión, chambéale, pero con lo espiritual no. Y la espiritualidad debe de ser para todos. Esa es la misión de este instituto. Que aquellas personas que no puedan traer la oportunidad de acceder a uno de estos conocimientos, aquí sí lo puedan hacer. Aquí se dan facilidades de pago para que se pueda ir dando de acuerdo a lo que la persona llega, se inscribe y dice, yo a esto es lo que puedo ir pagando, y se hace. Los terapeutas que están llegando aquí con nosotros, algunos de ellos han bajado sus precios, vienen del sur, vienen de zonas en las que se puede cobrar más y han adecuado sus precios para que aquí se pueda alcanzar ese lema, ese propósito, esa misión de que el conocimiento sea para todos. Y creo que es algo de lo que vamos a compartir siempre. Con la espiritualidad no se lucra. A mí no me hablen de que balanza y de que esto es para que haya retribución. A mí no me hablen de eso, porque para mí eso es tomada de pelo. Para mí eso es dorarte la píldora para que tú cobres más. Tengo muy claro que esto es un don, esto es algo que te viene de lo divino y no tienes derecho a ejercer ningún lucro sobre esto. Hay otras formas de merecer y con esto mismo el universo te compensa. El universo, Dios, el creador, la fuente, como tú le quieras llamar, te compensa. Finalmente, si quieres que la abundancia llegue a tu vida, hay muchas formas de traer abundancia a tu vida. Y estamos pensando que la abundancia es el dinero. Y la abundancia, estamos hablando, es en todos los niveles. Puede ser una persona que tenga mucho dinero y estar con el corazón destruido y tener un vacío en tu corazón. Y te estás atesorando porque no hayas cómo llenar ese vacío. Entonces, por abundancia hay muchos terrenos, pero nos hemos ido al terreno solamente de lo material. Y el propósito con que todos los terapeutas que estamos aquí compartiendo es que la espiritualidad sea para todos. Esa es la misión. ¿Cuáles son los caminos que nos brinda este instituto para llegar a esa espiritualidad? En primera instancia, obviamente numerología es el tema fuerte, porque numerología nos habla desde tus acuerdos y todo lo que tú vienes a experimentar, te conecta contigo mismo, pero hay otro taller que es un gran balance dentro de este tema de numerología que se llama Despertando tus dones. Despertando tus dones te lleva a contactar con tus guías, te lleva a saber que como ser espiritual que eres, existe un poder superior y que para que tú puedas desarrollar ese poder al que tienes derecho, porque somos esos seres espirituales, hay unos seres espirituales llamados guías
que nos acompañan en cada una de nuestras encarnaciones y que a través de esos dones estamos evolucionando. Los dones son responsabilidad, no habla de nivel de conciencia, no habla de que tú seas más que el otro. El tener un don, de lo único que habla es de responsabilidad. Y ese segundo esquema, que es Taller Despertando tus Dones, que está a cargo de Miguel González, es otro de los grandes pilares de este instituto. Hacer que la gente contacte con sus guías, hacer que esos grandes desconocidos, que son los más conocidos, los hagas presente en tu vida. Sí, tenemos a gente que no quiere despertar sus dones o saber acerca de numerología, quiere buscar por otro tipo de camino. Tenemos cartas, variedad para estas personas que vienen al instituto. Sí, tenemos, por ejemplo, Reiki, pudiera ser una herramienta para sanar, una herramienta para dar un servicio. También existe Cábala, runas, tarot, y hay acaba de incorporarse con nosotros también de la Universidad de Chapingo con auriculoterapia, sí, ¿verdad? Que es un tratado sobre el cuerpo humano e ir determinando tus enfermedades. Y también eso pudiéramos decir que no necesitas seguir el camino de ser espiritual como la gente piensa para poder acceder a este otro conocimiento. Aquí habría que definir muy bien qué es un ser espiritual, para poder no quedarnos clavados en que el ser espiritual es que tengas que estar rezando, meditando, yéndote a santuarios. ¿Importa el tipo de religión? ¿Importa el sexo? ¿Importa la edad? No, puede ser. De hecho, numerología no es religión. Ninguna de las técnicas que aquí se maneja se encaminan a una religión. Y cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando ir a tu interior. Ese es un ser espiritual, el que llega a su interior, el que llega al autoconocimiento. Ustedes que están estudiando, por ejemplo, ya son seres espirituales porque están yendo al camino del autoconocimiento. Ese es un ser espiritual. En ese sentido, Lupita, perdóname que te interrumpa. Sí. Una persona que nos está escuchando ahorita se pregunta o le empieza a llamar la atención, pero finalmente ella sabe que tiene algún problema o que tiene algo que no está bien con ella misma, pero tampoco está interesado en tener un curso o no quiere venir a tomar numerología o Reiki. ¿Qué pasa? O sea, ¿se puede venir a acercar cualquiera? ¿Puede venir a tocar la puerta y decir, hola, necesito ayuda? Busco sanación. Busco sanación. Vienen también a terapias individuales, vienen a consultar asesoría psicológica, se encuentran con que hay terapias holísticas, entran a esas terapias holísticas y surge en ellos ya, a lo mejor no una intención de estudiar aquí, sino de que hay algo más. Se despierta este conocimiento. Uh-huh. Sí. Creo que hay una gran búsqueda acerca de lo desconocido. Vemos por todos lados chamán, brujo de Catemaco, bueno, no, nada contra eso, limpias, curaciones espirituales, cosas que se van anunciando y que vamos viendo por ahí que la gente va buscando lo oculto, ¿no? Probablemente eso que está oculto pero dentro de nosotros, ¿no? Está guardado aquí adentro y tal vez este instituto nos puede mostrar esa parte oculta, claro, pero dentro de nosotros. ¿Qué le dirías tú a estas personas que están escuchando, que no tienen nada más que esa sensación de que no encuentran algo? Claro, mira, hay otra de las grandes razones de este instituto, que es hablar de la dualidad. La dualidad es reconocer que dentro de ti existe la luz y existe la oscuridad, y que son complementos, que son la misma unidad, que una te lleva a la otra, una son espejo de la otra. Al entender la dualidad deja de existir un juicio. No hay nadie absolutamente bueno ni nadie absolutamente enfermo o malo. Todos compartimos la capacidad de amar y de odiar, la capacidad de gritar o callar. Somos seres duales. Aquí se maneja mucho ese sentido de la dualidad. No hay separaciones entre angeloterapeutas, seres de luz, o tarotistas, seres de oscuridad. Aquí todos somos iguales y todos somos
un gran equipo compartiendo conocimiento y compartiendo experiencias de vida. Entender que cada una de las líneas, en el momento en que tú al nacer te inclinas por una de las líneas, ese es tu camino de aprendizaje. Por ahí va a transitar tu camino de aprendizaje. Y dejas de ver entonces que la otra persona es tu opuesto. Simplemente es el camino que eligió para aprender en esta vida. Y entonces lo que tratamos es que si existe aquí terapias que les pueden llamar ocultismo, que fueron señaladas, ahora aquí se está descubriendo o se está trayendo a la luz, como ya lo han hecho mucho anteriormente otras personas, ver como un medio para contactar con tus guías. El tarot, por ejemplo, es un medio para contactar con tus guías. Normalmente el tarotista está canalizando y solamente está utilizando de herramientas sus cartas. También este instituto nos da esa herramienta. También nos da esa herramienta, y además es un tarot que hablamos de crecimiento, de reconocerte quién eres, ¿sí? De saber que tú puedes sanar, que tú puedes también encontrar otras formas de ver la vida. Ese es un tipo de herramientas que aquí manejamos, te digo, no hay señalamiento de, mira, esa persona es mala, esa persona ya dijo que así es su vida, ya dijo que cometió tal cosa, o ya habló, que te está haciendo daño, que te está atacando. No, porque hablamos también de las energías, de las emociones, que esas emociones generan energías, pero que no están atentando contra nadie, simplemente son manifestaciones de los estados emocionales de alguien. Todo eso se comparte aquí. Y por eso, ese ha sido, yo creo que el éxito de este instituto, que no nos hemos polarizado. Aquí venimos todos, somos una gran familia, los alumnos se conocen entre los grupos, se llevan pero requete bien, saben de qué talón cojean, saben de qué brillan, y todos están bien, porque lo que se busca es sanar, ¿no? Y estar en paz todos. Sí. No digo que pueda haber gente que no entienda. Normalmente la que no entiende esto, pues se va porque quiere vivir o solo en la luz o porque quiere vivir solo en la oscuridad. Pero una vez que entras aquí y entiendes este esquema que aquí se trabaja, te quedas. Es como cuando dices, amanecí de malas, no me molesten, o sea, no pasa nada. Respeta mi espacio y respeto el tuyo, sí, ¿no? Sí, no pasa nada. Sabemos que es un estado emocional que en ese momento tiene esa persona, que corresponde también a una energía que está sintiendo o a un atributo de su propio número de alma, y que lo más sano es en esos momentos dejarla a esa persona así. Yo me quedé muy intrigada con todo esto de la dualidad, del pacto. Es muy interesante. Fíjate que creo que quedan muchas preguntas al aire, y bueno, ya nos están apurando aquí en cabina, así que Lupita, no sé si nos aceptes una invitación dentro de 8 días. Háblanos de estos pactos de aprendizaje y dinos más sobre la numerología. Nos gustaría hacer todas esas preguntas que realmente no tienen respuesta. O sea, como dices, nos hablas de números y pues matemáticas, o sea, números qué, ¿no? Ya nos diste una embarradita de qué es lo que traemos, que nuestros números nos marcan, pero ¿en qué momento? ¿Por qué pasa? Sí. A todas las personas que nos están escuchando les hacemos esta invitación al Instituto Mexicano de Numerología para que sepan que dentro de este lugar existe esa unidad, existen esas herramientas que ya mencionamos, que son tarot, yoga, numerología, reiki, cábala, registros akáshicos, despertar de dones y bueno, muchas más herramientas y talleres que van a ir surgiendo en este instituto, que de verdad les recomendamos. Igual pueden buscar www.institutomexicanodenumerología.com. Ahí está toda la información, los números, que también 7095-2442 es el teléfono del instituto. Igual para que quien esté interesado pues llame y vea, ¿no? Si quiere compartir y ser parte de esta gran familia. Quien quiera llegar directamente a nuestras puertas, estamos en Santiago número 29, Colonia Tepeyac.
Insurgentes. El teléfono del instituto, ¿lo repites por favor, Rose? 7095-2442. Ella es la buena para los números. Sí, y cabe aclarar también que dentro de las instalaciones de aquí del Instituto Mexicano de Numerología, pues está también Magnitud Radio. O sea, nosotros. Nuestra casa, quien abrió el camino para todo esto, pues Magnitud Radio, y pues ahora estamos todos juntos como en familia. Y nuestro señor productor Gabriel Toledo, vocero oficial del Instituto Mexicano de Numerología. Muchas gracias por este programa. Le agradecemos el primer programa, señor. Y nos despedimos. Reflexiones de la Tierra al cielo. Magnitud Radio presentó